Entonces vamos a comenzar con los proverbios del capítulo 20. Todo el tema tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. Así que el título es Cuando la carne grita y el corazón engaña. Porque aquí hay un problema. Cuando nuestra naturaleza pecaminosa quiere algo, como que se junta con el corazón y el corazón empieza a justificar las cosas que queremos que obviamente no son buenas. Y entonces como que terminamos haciendo lo malo en lugar de haciendo lo bueno, ¿ok? Entonces vamos a ver, dice aquí Proverbios 20:27. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor, pues examina los rincones más profundos de su corazón. Este versículo lo vamos a ver un poquito con más de detalle más adelante, pero esto nos dice que Dios nos conoce a nosotros mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿ok? Entonces vamos a analizar, vamos a permitir que el Espíritu Santo llegue dentro de nosotros y que nos examine, que nos ayude a ver las cosas que tenemos que a veces no nos damos cuenta que tenemos dentro. Amén. Entonces, dice así el proverbio. Bueno, antes de empezar con los proverbios, tenemos en estos versículos que vamos a estar estudiando, nos muestran un arco espiritual, es decir, una historia, ¿ok? Vamos a comenzar hablando acerca de tres verdades que son progresivas, ¿ok? La primera es que la carne, que como dije es nuestra naturaleza pecaminosa, son nuestros deseos que no son santos, obviamente, y es algo dentro de nosotros que nos domina cuando deberíamos ser nosotros quienes dominamos o quienes deberíamos dominar a la carne, a esos deseos, ¿ok? Y cuando no los dominamos, entonces el corazón empieza a justificar sus cosas, pero se mancha. Obviamente el corazón se ensucia y es ahora sí que la suciedad del pecado. El problema es que nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos, ni conocer completamente nuestros motivos. Entonces, necesitamos una salida. Y la única salida para esto es depender completamente de Dios, quien nos va a dar oídos para oír y ojos para ver. Él va a abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para poder entender sus verdades, ¿ok? Entonces, este seminario de esta noche y en realidad todo el libro de Proverbios, toda la palabra del Señor, en realidad no es un libro que diga, esfuérzate más, intenta tú solo, porque de verdad que no se puede. Sin el Espíritu Santo no podemos. Pero lo que tenemos que hacer es rendirnos completamente ante el Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Que no puedo manejar esto o pedirle que nos muestre qué es lo que está mal, porque como dijimos, no sabemos nuestras propias intenciones a veces, pero el Señor tiene el poder y la capacidad de mostrarnos lo que hay dentro y así poderle decir, mira, no puedo con esto, ayúdame, por favor, te lo suplico, ¿ok? Entonces, vamos a ver. El primer versículo que vamos a leer es Proverbios 20, número 1, que dice, el vino produce gente burlona, la bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Y aquí tenemos muchas cosas en este versículo, ¿ok? Lo primero que nos revela este versículo es que hay una causa y un efecto, es decir, que es algo inevitable. El vino produce y lleva, ¿ok? Entonces hay cosas que tienen poder inherente sobre nosotros. ¿Cuál es la sabiduría? La sabiduría no es simplemente decir, esto es malo o esto es bueno. Eso es discernimiento. La sabiduría es reconocer el peligro y actuar conforme a eso. Es decir, antes de que toquemos lo que es malo, antes de ponernos en peligro o en riesgo, eso es verdadera sabiduría, ¿ok? Entonces, cuando reconocemos que el vino en exceso, obviamente, tiene el poder de causar algo, entonces hay que decir no, especialmente las personas que tienen tendencia pues al exceso.
Quizá habrá personas, por ejemplo, como yo, que a mí no me gusta el alcohol porque no me gustan los sabores amargos. Entonces, para mí no disfruto yo una bebida alcohólica porque digo, esto no me gusta, ¿ok? Pero hay personas que, por ejemplo, lo disfrutan y como lo disfrutan, empieza a gustarles y se siguen, y entonces cuando ya pasaron ese límite que deberían. Algo interesante también que una vez una chica me preguntó, me dice, ¿es pecado tomar alcohol? Y le digo, bueno, en realidad no es pecado tomar alcohol, lo que es pecado es que te emborraches y hagas cosas pues que no deberían pasar. Y dice, ya, bueno, dice, porque dice, a veces lo tomo como para relajarme. Y le digo, bueno, ahí sí tienes que tener cuidado, porque estás buscando una salida a satisfacer o a tratar de olvidar o a tratar de sentirte bien. Pero entonces estás sustituyendo a Dios por el alcohol, porque en realidad quien debería darnos el descanso, quien debería ayudarnos a quitarnos el estrés y los pensamientos que quizás nos deprimen, no debería ser el alcohol, sino Dios. Entonces yo le dije, ten cuidado, no vayas por ese camino porque quizá eso la lleve a otro tipo de pecado, no quizá el pecado de emborracharse y hacer otras cosas. Entonces ahí necesitamos sabiduría para ver los peligros que hay delante de nosotros. Después lo que hace el alcohol es que hace gente burlona y entonces la burla en realidad es un orgullo disfrazado de humor. Y lo peligroso de esto es que quita el respeto espiritual, hace que las personas se vuelvan irreverentes, hace que lo sagrado parezca ridículo. ¿Se han dado cuenta que una persona que está borracha, por ejemplo, no se inhibe, hace cosas que quizá en su sano juicio pues darían vergüenza hacer o decir, ¿cierto? Pero es por eso, porque el alcohol quita esa vergüenza que nosotros deberíamos sentir. Después, dice la escritura que los que toman el alcohol, los que se emborrachan, no pueden ser sabios. No dice que no nada más no son sabios en ese momento, sino que no pueden ser sabios. Porque donde algo más gobierna nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, ahí la sabiduría no puede entrar. Es como si le cerráramos la puerta a la sabiduría. Entonces, recuerden, la sabiduría es ver el peligro y cuando hablamos de vino no nada más es vino, sino hay cosas que nos embriagan realmente, que no significa que sean alcohol. Si hay algo que me gusta pero me está provocando a hacer algo malo, yo tengo que tener sabiduría para ver las consecuencias de las causas, del efecto antes de que yo los experimenté, ¿ok? Entonces, eso es verdadera sabiduría. Ahora, la pregunta verdadera. Este versículo, como acabo de decir, no es solo sobre el alcohol, sino es sobre cualquier cosa que nos lleva en lugar de ser nosotros quienes la llevamos. Es algo que nos gobierna a nosotros en lugar de nosotros gobernar, algo que nos esclaviza de alguna manera, ¿ok? En lugar de que nosotros podamos ser libres de eso. Entonces, hay que ponernos a pensar, ¿qué hay en nuestras vidas que nos produce que seamos burlones o que nos lleve a la pelea? Algo que nos impida ser sabios. Y si no lo sabemos, hay que preguntarle al Señor, Señor, examina mi corazón, busca dentro de mí si hay algo que me haga ser de esta manera. Y el Señor tiene formas de sacar cosas a la luz. Yo he experimentado ocasiones donde yo, por ejemplo, jamás me hubiera imaginado que yo tuviera una tendencia a cierto pecado, ¿ok? Yo me consideraba como que, ay, no, eso yo nunca lo haría, o sea, ni me pasaba por la mente. Pero entonces el Señor pone una situación donde digo, pero si yo no sabía que yo traía eso en el corazón, Dios mío. Y yo creo que esas son las situaciones que Dios arregla en la vida de cada uno de nosotros para sacar lo que tenemos dentro. A veces son situaciones dolorosas, a veces son situaciones donde nos pone una tentación muy grande. Quizá a veces podemos hasta caer en la tentación, pero hay que aprovecharlo como una oportunidad donde Dios nos está mostrando lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevárselo al Señor. No tratar de corregirlo con nuestras propias fuerzas porque eso no va a pasar. Jesús dijo,
sin mí no pueden hacer nada. Si yo trato de corregir mi pecado, si yo trato de esforzarme yo solita, sin llevárselo al Señor, sin pedirle a Él que Él me cambie, que me limpie, no va a funcionar. Y quizá lo voy a dejar de hacer por un pequeño tiempo, pero segurito que volvemos a caer en la tentación. Entonces, la solución es llevarle el problema al Señor. El Señor nos muestra y decimos, oh, Dios mío, esto estaba dentro de mi corazón. Mira, yo no sabía que tenía tanta amargura. De hecho, una vez preguntándole al Señor, Señor, es que yo no entiendo, hay tanta gente que sufre unas cosas que yo digo, Dios mío, o sea, yo comparo mi vida con la de otros y digo, pero si yo he tenido una vida maravillosa, así, casi, casi de cuento de hadas, y cuando veo otras personas digo, pero ¿por qué les tienen que pasar esas cosas? Y una de las respuestas fue esa precisamente, que el Señor dijo, es que si esa persona no le hubiera pasado eso, no hubiera visto que no sabía perdonar, que a esa persona le costaba tanto trabajo perdonar, que necesitaba vivir una situación así de fuerte para que entonces pidiera ayuda al Señor y el Señor pudiera actuar, porque el Señor no nos va a cambiar si no se lo pedimos. El Señor es todo un caballero y si yo no le pido, Señor, ayúdame, él va a estar esperando ahí a ver cuándo nosotros le damos permiso de entrar en nuestro corazón, pero Él no nos va a forzar. Por eso es tan importante que si yo tengo algo, que si yo sé que yo tengo algo que no es correcto, o si no sé, se lo pregunto, pero si lo sé, si ya me lo ha mostrado, llevárselo a Él. Corrígeme, Señor, ayúdame, cámbiame, muéstrame, ¿ok? Entonces hay que pedirle al Señor sabiduría. Seguimos con el corazón humano y los motivos. Acabamos de decir que a veces no nos conocemos nosotros, pero el Señor sí. Dice Proverbios 29. ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón, estoy puro y libre de pecado? Y la verdad es que nadie, absolutamente nadie, excepto Jesús, puede decir que Él está limpio, que su corazón está limpio. Ninguna persona en este mundo puede decir que su corazón está limpio o que ella misma ha limpiado su corazón, que es peor todavía. Y entonces me lleva a pensar en algunas religiones donde las gentes hacen cosas como para limpiar sus pecados, como por penitencia, como por buenas obras, para que Dios les cambie el corazón. De hecho, una de las cosas que a mí más me frustra, por ejemplo, con la religión que hay aquí, la mayoría de los creyentes aquí en Turquía tienen esa creencia porque su libro sagrado dice eso, que Dios va a pesar en una balanza sus cosas buenas y sus cosas malas, entonces que los va a perdonar de acuerdo a las buenas y a las malas. Entonces como si ellos las cosas buenas que hicieran les limpiaran las cosas malas y entonces ya iban a ser perdonados por eso. Pero la escritura aquí nos enseña que eso no se puede. Eso es engañarse a uno mismo y seguir con el corazón sucio, porque el corazón está dentro, es nuestro ser, quienes somos, pero como está en lo espiritual, en lo profundo, yo no puedo limpiar mi propio corazón, yo tengo que dejar que Dios nos limpie. Entonces es una pregunta retórica en este versículo que destruye absolutamente toda la ilusión de autojustificación, ¿ok? Y acuérdense, nadie excepto Cristo puede pararse ante Dios y decir, mi corazón está limpio. Y de hecho, no hay justificación para el pecado. Hay un versículo interesante donde Pablo llama en una de sus cartas, él dice que se refiere al misterio de la iniquidad. Y yo creo que Pablo dice misterio, porque en realidad no hay una excusa, no hay una razón por la cual pequemos. Porque si hubiera una excusa, entonces Dios no podría pedirnos cuentas. Entonces, el pecado no tiene absolutamente ninguna excusa. No podemos excusarlo. Entonces, cuando nosotros hacemos algo malo y nuestro corazón dice, no, pero es que está bien. Bueno, no fue tan malo. Ah, no pasa nada. Ah, Dios es muy misericordioso. Estamos tratando de justificar nuestras acciones. Eso es nuestro corazón tratando de tapar algo que no, que simplemente no puede salir sin la ayuda del Señor. Entonces, este versículo es al mismo tiempo devastador, pero al mismo tiempo liberador. Y es devastador porque destruye esa ilusión de control.
de todo el conocimiento bíblico del mundo no limpia el corazón. Todo el ayuno del mundo no lo limpia, ni las oraciones, ni las peregrinaciones. Absolutamente ningún rezo puede limpiar nuestro corazón. Pero al mismo tiempo es liberador porque eso quiere decir que entonces nos quita esa carga imposible de limpiarnos y de estar tratando y tratando y tratando de componernos a nosotros mismos, sino que solo Cristo puede hacerlo y eso es una maravillosa noticia, porque cuando yo reconozco todas las cosas malas que tengo, cuando Dios empiece a ver dentro de mí, diga, mira, tienes esto y tienes esto y tienes esto, ya no tengo yo que decir, ay, ¿ahora qué voy a hacer y cómo me corrijo y tratar de esforzarme? Sino simplemente decirle, tú sabes que yo no puedo, Señor, ayúdame y tú cámbiame. Y el Señor lo hace. Entonces podemos saber proverbios de memoria y seguir teniendo un corazón que necesita limpieza diaria. Entonces, lo más importante es actuar en arrepentimiento y en sabiduría. Amén. Y sepan que el Señor es muy misericordioso y que nos va a perdonar porque nos ama. Y es precisamente por eso que nos muestra nuestros errores, nuestros pecados, para limpiarnos. Amén. Continuamos. Proverbios 20:27 dice, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, pues examina los rincones más profundos de su corazón. Póngase a pensar, dice aquí el espíritu del hombre. El espíritu del hombre es lo más profundo, es nuestro verdadero ser. La Biblia también lo llama corazón. Es nuestra personalidad, es quien somos realmente. Y es ahí donde Dios habita cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando llegamos a Cristo, ahí es donde vive Dios. Y entonces llega Dios y se vuelve una lámpara dentro de nosotros. Y entonces la lámpara del Señor no es una lámpara, no crea luz propia, sino Dios. Entonces, Dios, sin Dios, más bien, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Si Dios no llega a mi vida y me alumbra, entonces no puedo conocerme a mí misma. Y es lo que hablábamos hace un momento. Hay cosas que Dios nos va a mostrar por medio de situaciones que no teníamos ni la menor idea que estaban dentro de nosotros. Entonces dice la escritura, los rincones más profundos. Y en hebreo dice la palabra las cámaras del vientre. Eso es como que el lugar más íntimo. Y generalmente son lugares donde nosotros mismos no queremos mirar, porque quizá tenemos una idea de lo que, o de lo que podría haber ahí. Y vamos a hablar acerca de la sabiduría, el consejo y el discernimiento ahora. Y estos 4 proverbios dicen así, 25. Aunque el buen consejo está en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. Ese es un proverbio muy bonito porque cuando tenemos a Dios dentro de nosotros, acabamos de decir que Dios está en lo más profundo, habita en lo más íntimo de nuestro ser. Entonces, cuando alguien se nos acerca a pedir un consejo, ese consejo está dentro de nosotros. Pero aquí dice que nosotros quizá no sacamos ese consejo, sino es la persona que pide el consejo la que debe extraer esa sabiduría que hay dentro de nosotros. Y es interesante porque eso quiere decir que tenemos que aprender a hacer las preguntas correctas. Cuando encontramos hermanos que son fuertes en la fe, cuando tenemos líderes que son sabios en el Señor. Entonces hay que preguntarles, hay que tratar de sacarles la sabiduría y va a salir de ahí. El Señor se las ha provisto ya. Luego dice Proverbios 20:15. El oro y las piedras preciosas abundan, pero los labios sabios son más valiosos. Imagínense, para el Señor los labios sabios son más valiosos que el dinero mismo, que las cosas materiales valiosas. Aquí hay algo interesante. Cuando dice la palabra las piedras preciosas, también en hebreo es la misma palabra que se utiliza para describir las vasijas que se usaban en el templo. Entonces, imagínense si unos labios sabios se están comparando con cosas santas que se usaban en el mismo templo del Señor. Entonces, cuando nosotros usamos nuestros labios para hacer cosas sabias, le estamos dando honra al Señor y en sus ojos eso es muy valioso. Pero eso significa que no podemos estar usando nuestros labios, nuestra boca, para cosas profanas, para cosas inmundas, para cosas que den deshonra al Señor. Entonces, cuidemos nuestros labios. Amén.
Proverbios 20:18 dice, los planes triunfan por medio del consejo. No vayas a la guerra sin la orientación de sabios consejeros. Es importante aprender a escuchar un consejo. Cuando uno se aísla y cuando uno no quiere compartir o pedir consejo, es un signo como de orgullo. Yo sé lo que es mejor, no tengo que estar preguntando. O quizá a veces preguntamos nada más para confirmar lo que queremos oír. Entonces sabemos con quién ir y con quién no ir. Pero unos labios sabios, los sabios consejeros, ¿quiénes son los sabios consejeros? La gente que teme a Dios, los hermanos que son maduros en la fe, la gente que da la palabra de Dios, aunque a veces la verdad duela, aunque a veces la verdad nos lastime y digamos, ay, es que sí es la verdad. Esos son los consejeros sabios. Y aquí dice, no vayas a la guerra. Y la guerra es una palabra de término militar. Entonces, no nada más significa una guerra literal, sino puede ser, por ejemplo, empezar algún negocio o tener un conflicto familiar, cosas que son realmente importantes. Entonces dice aquí que los planes triunfan por medio del consejo. Ok, tengo esta situación y llevarle a los sabios consejeros, mira, tengo esto, esto y esto y esto, y yo creo que podría solucionarlo así, así, así. ¿Tú qué opinas? Ok, entonces escuchar los consejos, porque el Señor nos puede hablar a través de esas personas. Lo que ya habíamos dicho antes en estos seminarios, no lleven sus problemas a gente que no conozca a Dios, porque no van a poder recibir un consejo sabio de una persona que no teme a Dios, de una persona que no conoce su palabra, porque podría sonar muy piadoso, podría sonar que nos aman, nos quieren, pero si el consejo no va conforme a la palabra del Señor, nos está llevando por un camino equivocado que va a tener consecuencias malas. Entonces, mucho cuidado con quién comparten sus problemas, con quién comparten sus cosas. Llévenlo, búsquenlo, pídanle al Señor que los lleve a los labios de sabios, ¿ok? A gente que realmente sea sabios consejeros. Y el de los oídos para oír y los oídos para ver, ambos son regalos del Señor. Dice la escritura que este regalo de ver, de oír, viene del Señor. No es algo que yo me haya ganado, no es algo que yo haya practicado para ver, es un regalo. Y está hablando obviamente de los oídos espirituales, de los ojos espirituales, ¿ok? Y toda capacidad de percibir la verdad espiritual viene de Dios. Una persona que se sienta a leer la Biblia, que no tiene discernimiento del Señor, que Dios no le ha abierto los ojos ni los oídos, no lo va a entender. No la va a entender. Entonces, no podemos entender su palabra por nuestra propia cuenta y no podemos discernir su voluntad tampoco por nuestra propia cuenta. El Señor tiene que darnos ese regalo. Si yo estoy leyendo la palabra del Señor y no la estoy entendiendo, ¿qué tengo que hacer? Señor, por favor, dame el regalo de los oídos para oír y los ojos para ver. Y el Señor nos va a dar ese regalo porque el Señor, ese tipo de peticiones jamás las niega el Señor. El Señor de verdad que hace milagros con el entendimiento, ¿ok? Entonces hay que pedirle siempre, Señor, dame oídos para oír y ojos para ver. Entonces vimos que en estos proverbios había un hilo conductor y ese hilo era, comenzando con el vino, que algo nos domina cuando deberíamos ser nosotros quienes dominamos. Después nos lleva al corazón, que no podemos limpiarnos a nosotros mismos ni conocer completamente nuestros motivos. Y la sabiduría, que es la salida, es depender completamente de Dios, quien da oídos, ojos y consejeros, ¿ok? Entonces, la parte que nos toca es ser honestos, si conocemos lo que hay dentro de nosotros y si no, preguntárselo al Señor. Tener humildad para aceptar la corrección, la humildad para aceptar la verdad y llevarle todo al Señor para poder depender absolutamente de Él. ¿Qué les parece si esta semana, comenzando desde hoy, nos ponemos a pensar, por ejemplo, por qué es tan difícil admitir que algo nos domina? ¿Qué es lo que nos impide ser honestos sobre nuestras propias luchas internas? ¿Estamos acaso buscando justificaciones para las cosas que estamos haciendo? Preguntémoselo al Señor. Ahora vamos a pensar que si nadie puede limpiar su propio corazón,
Entonces, ¿qué hacemos con esa verdad? ¿Nos desanimamos o nos libera? Entonces, hay que ver lo positivo y decirle, gracias Señor, que no tengo yo que estarme esforzando por limpiar mi propio corazón. Gracias porque tu sangre, Jesús, es la que tiene el poder de limpiarme de todo pecado. Y la Biblia dice que si le confesamos al Señor nuestros pecados, Él es justo y nos va a limpiar de todo nuestro pecado. No nada más perdonar, la Biblia usa la palabra limpiar. Entonces la sangre de Cristo que fue derramada en ese sacrificio es la que hace posible que se limpien nuestros corazones. Usémosla, pidámosela al Señor. Y no abusemos de esa gracia, no abusemos de eso, porque si yo sé que el Señor me va a perdonar, sigo pecando, no importa. Eso sí es peligroso, es deshonrar al Señor. Entonces, hay que pensar también, ¿cuándo fue la última vez que nosotros hemos buscado consejo sabio antes de tomar una decisión importante? Entonces hay que pedirle al Señor, si no tengo amigos, si no tengo hermanos, aquí estoy yo para que platiquemos, nos tenemos unos a otros. Entonces hay que hablarnos, hay que aconsejarnos. 4, si los oídos para oír son regalos de Dios, ¿cómo cambia eso la manera en que leemos la Biblia? Entonces, antes de leer la Biblia, hay que pedirle al Señor, Señor, háblame, Señor, abre mis oídos, abre mis ojos, quiero entender tu palabra, quiero entender tu mensaje, tu voluntad para mí. Amén. Entonces, ¿hay algo en nuestras vidas que nos domine en lugar de ser nosotros quienes dominamos? Entonces, vamos a ser honestos con el Señor. Vamos a ser honestos con el Señor y vamos a pedirle, no sé, podemos hacer esta oración, decirle, Señor, examina mi corazón, alumbra lo que está escondido, muéstrame lo que me domina, límpiame de lo que no puedo limpiar por mi cuenta. Dame oídos para oír tu voz y ojos para ver tu verdad. Rodéame de consejeros sabios y hazme un consejero sabio para otros. Que mi vida refleje tu sabiduría, no mi esfuerzo. En el nombre de Jesús. Amén.